Bueno, antes que nada, buenas tardes. Pues mediante este video lo que pretendo es comunicarles qué fue lo que se hizo en el proyecto de diseño de acueducto para esos son los barrios Cantabria, am, La Floresta y Villacindy, esas tres localidades. O bueno, no esas tres, sino que alcanza a coger como pedazos de los tres barrios. Es decir, eh, les voy a mostrar. Este es más o menos el sistema. Aquí obviamente no se ve la red de distribución. Entonces, lo que tenemos es eh, la boca toma en este punto, que la boca toma capta agua de lo que sería el río, la quebrada de la Tusa, se llama, quebrada de la Tusa. Posteriormente, de que la boca toma capte el caudal necesario, ella va al desarenador o desarenadores. Recuerden que se construyen mínimo dos o tres desarenadores con las mismas dimensiones. O sea, yo les doy un plano, pero con las mismas dimensiones se construyen dos o tres más. ¿Por qué? Porque se supone que por lo menos uno debe estar en funcionamiento mientras el otro está en mantenimiento. Entonces, como para no suspender el sistema, pues nosotros sabemos que porque es el agua potable, es uno de los recursos más, o el recurso más vital que requiere el ser humano para desarrollarse, ¿no? Las sociedades para desarrollarse. Entonces, no se puede, en teoría, no debería poder soportar el suministro. Por esta razón, pues, estos desarenadores deben ser por lo menos dos para tenerlos siempre funcionando, ¿no? Después bueno, la línea de conducción que hay desde la bocatoma hasta el desarenador se llama la aducción. Si usted nota, esta es la conducción, toda esta, en la que hace el tanque. Pero si usted nota, la diferencia es mucha con respecto a las dos. ¿Por qué? Primero, la longitud máxima de la aducción es de 50 metros. No, no se permite más. ¿Por qué? Porque por temas de mantenimiento sería muy complicado y también que si dejamos muy lejano el desarenador, pues el canal o la propia aducción, el canal de ese canal de tubería, podrían llegar a sedimentarse y eso provocaría colapso en el sistema. Básicamente es por eso. Eh, Bueno, si se me ocurre otras razones o si me acuerdo de cositas, se las voy a ir mencionando pues a medida que va avanzando pues la explicación, ¿ok? Entonces, eh, de los desarenadores va mediante la conducción, que es una tubería, va al tanque de almacenamiento, eso es un tanque elevado, ¿vale? Este tanque eh, está, la cota de este tanque está por encima de la cota de la población. Si nosotros miramos acá, el tanque está en la cuota 1053 y la red de abastecer está en la 995. Entonces hay un desnivel de más de unos 60 metros. Ok, también pues deberían saber que el tanque muchas veces no cumple únicamente la función de almacenar el agua, sino también los tanques se pueden ubicar para regular presiones o por ejemplo en un sistema de bombeo, como así, por ejemplo, si resulta que nosotros vamos a colocar el tanque acá, nuestra población está a una cota igual o un poco mayor a la del tanque, pues sí vamos a tener que hacer un bombeo, ¿cierto? Que de este tanque llegue y pueda ser empujar mediante una motobomba o unas motobombas a un tanque que está en una cota superior a la de la población y
que de ahí por gravedad pueda bajar, o que la distancia que hay entre este tanque y este tanque, más que distancia en vertical me refiero, o sea, la presión, la, la cabeza de presión, ¿no? La, bueno, la cabeza total, ¿no? Presión y posición. Entre estas dos es muy alta. Entonces, a veces hay unos dispositivos que se llaman válvulas de reducción o regulación de presiones, pero estas válvulas solo pueden reducir hasta un 30% la presión que recibe, por así decirlo, la presión de ese punto. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, hagamos un cálculo, si yo tuviera una presión de los dos de unos 75 metros columna de agua, pues si yo puedo reducir máximo un 30%, voy a poder reducir 22.5 metros columna de agua, ok, pero muchas veces eso no es necesario, no es necesario, no es suficiente, esa válvula. Entonces la solución muchas veces puede ser un tanque de compensación, que puede ser por esa razón, ya que al estar a flujo libre el tanque, la presión en ese punto es cero. Entonces ayuda muy bien a regular y a compensar las presiones. Es decir, si aquí hubiera 150 metros, por decirlo así, de diferencia, quizá una válvula no es suficiente. Entonces, con un tanque, yo puedo posicionarlo en una altura según mis cálculos me permita bajar la presión en la red estratégicamente, de manera que, primero, las, la presión en toda la red no puede ser menor a 15 metros columna de agua. Y no vamos a hablar de pascales, de kilopascales o kilogramos metro cuadrado, algo así, sino de metros columna de agua. Pero tampoco puede ser mayor a 50. Entonces, pues yo ubicaría mi tanque e incluso le daría la profundidad a mi tanque para que la lámina de agua, que es lo que a mí me interesa, se mantenga dentro de ese rango. Pues esto que yo estoy mencionando no es fácil de saber así de la nada. Entonces lo que se hace, o digamos un análisis tan burdo, lo que se hace es una simulación de la red. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué no podemos, digamos, establecer una presión máxima y ubicarlo en ese punto? Porque cuando los usuarios, la comunidad, estén haciendo uso del sistema de acueducto, entonces en el sistema, en todo el sistema, las presiones van a bajar. Lo que indica que si quizás para una hora, ¿sí? Porque se mira por horas, ¿no? No toda hora es el mismo consumo y después le mostraré un poquito mejor eso. Pero eh, cuando todos estén utilizando el sistema, cuando haya mayor consumo de agua, pues las presiones van a bajar y puede ubicarse cercano a los 15 metros o 10 metros, no recuerdo exactamente, más adelante pues vamos a ver. Y cuando no hay uso del sistema o el uso es poco, digamos cuando por ejemplo está ya de noche y la mayoría de las personas están durmiendo, en esos momentos del día o cuando todos están trabajando, por ejemplo, que en las casas y en los comercios, en las zonas importantes no hay un consumo significativo de agua, entonces las presiones en el sistema aumentan. Y al aumentar, eh, podríamos, si no las controlamos, sufrir problemas de que se exploten uniones o que las tuberías, el sistema colapse. Y pues no sé si logran dimensionar eso, pero el hecho de que una tubería de acueducto colapse puede ser bastante catastrófico porque podría incluso afectar la infraestructura existente. Podría socavar vías, podría en sí ser un desastre. Entonces debe controlarse muy bien. Okay.
Entonces lo que voy a hacer ahora, lo que voy a proceder es a explicarles una por una el diseño de cada una de estas estructuras, más o menos cómo funciona, y podría hablar un poco más al respecto de esto, de las generalidades del sistema y cosas que me vaya acordando. Y por último, lo que les voy a mostrar es la simulación de la red funcionando. Ok, entonces pasemos a ello, ¿vale? Entonces comencemos con lo más importante, en serio, prácticamente lo más importante, que es la definición del nivel de complejidad, ¿sí? Aunque va a ser muy simple la manera como lo voy a explicar. Si nosotros miramos, busquemos aquí un momento por internet, el título B del Raspberry Pi, hay una tabla que nos muestra ah, lo que son eh, los criterios a tener en cuenta para determinar el nivel de complejidad, ¿vale? Entonces, básicamente son dos los criterios que se tienen en cuenta. Pero es que quiero mostrárselo directamente, permítame un momento. Bueno, aquí están, que sería el capítulo A3 del RAS 2000, el título A, perdón, era el título B. Encontramos que son cuatro: bajo, medio, medio, alto y alto. Y como decía, los criterios a tener en cuenta para seleccionar el nivel de complejidad son dos: la población, cuántas personas vamos a abastecer, siempre es un dato más importante en este tipo de cosas, y la capacidad económica, ¿sí? Eh, Voy a decirles cuál va a ser el nivel de complejidad y después les comento qué pasa con esto. Bueno, eh, vamos a saber cuál es la población de ustedes, ¿vale? Entonces, para saber eso, yo simplemente utilicé un archivo que yo creé para mi tesis, que es un software de diseño de alcantarillados sanitarios. Lo que yo hice fue, lo que yo hice fue venir acá, a la parte de ingreso de datos, y seleccionar Ibagué. Esto funciona igual que, digamos, que el software que desarrolló el ingeniero Peña para, para lo mismo, ¿no? Para proyectar población. Solo que esto de la predicción de población en mi caso es solo un dato, ¿sí? El software hace otras cosas, pero él sí tiene uno que es especializado, incluso ustedes si quieren pueden pedirse para utilizarlo. El de veo no me importa, temperatura, el año a proyectar. Bien, el año a proyectar. Yo lo proyecté a 15 años, entonces del 2017 al 2000, dentro de 15 años serían 2032, 2032, 2032. ¿Esto qué me indica? Que según los censos, este programa funciona con los censos desde 1976 o 1900, perdón, esto funciona con los censos. Mm, ya les digo, desde el 1938, imagínense, hasta el 2005. Digamos que esto legalmente es correcto, pero tengamos en cuenta algo, y es que no se ha hecho un censo hace 12 años aquí en Colombia. Entonces los datos salen con mucha dispersión.
sea con error. Pero digamos que así se hace, ¿no? Ingreso de datos, entonces a mí me va a arrojar de que según esa base de datos, en el 2032 Ibagué va a tener 473.864 habitantes. Cosa pues que sabemos que es incorrecto porque hoy en día tenemos casi 1 millón de habitantes y estamos en 2017. Entonces lo que yo hice para remediar un poco esto, simplemente digamos como a criterio propio, ustedes pueden o no decirlo, los años de proyección que ustedes deben tomar son 15 años, los niveles de complejidad, me da un dato un poco mayor. Lo que yo quiero con esto es no sobredimensionar el sistema, sino que estoy buscando un diseño un poco más seguro, un poco más, entre comillas, realista, sin estarme inventando los datos. Entonces lo proyecté como si fuera un nivel de complejidad medio alto, alto. Ok. Bueno, porque de entrada sé que es bajo el de ustedes. Porque el área que ustedes tienen para especializar es bastante pequeña por un lado, y por otro lado porque sé que la capacidad socioeconómica de los habitantes es baja o media. Si es media baja, yo creo que es más tirando a baja, si está a nivel de complejidad bajo. Entonces, bueno, listo, se hace. Si nosotros venimos aquí a Google Earth, nosotros tenemos el área marcada. Si nosotros damos clic derecho y vamos a propiedades, donde dicen medidas, me dice que el área en hectáreas es de 4.40 hectáreas. ¿Sí? Vamos a darle en kilómetros cuadrados. Muy pequeño. Bueno, básicamente, pues, como se determina es este valor en kilómetros cuadrados sobre el valor en kilómetros cuadrados del área de la ciudad, que sería 1490, algo así. Eso me da un factor, yo le llamo, bueno, no le llamo de ninguna manera, simplemente ese factor, al multiplicarlo por, eh, por la población total de la ciudad, tenemos la población aproximada de los habitantes de este sector. Digamos que no es el mejor método, pero es permitido, ¿sí? Lo mejor sería que yo realmente hiciera como la tarea de hacer un censo o por lo menos contara cuáles son casas, cuáles son comercios y determinara más o menos el núcleo familiar, bla bla, y multiplicara por cada casa el número. Bueno, si es posible, pero pues la metodología que utilizo pues eh, es buena, casi todo el mundo la usa, o casi todos los diseños la usan. Ok, entonces, sabiendo eso, dicho eso, el nivel de complejidad se considera bajo. ¿Por qué? Porque la población de ustedes es de, y aquí la tengo, 1449 habitantes. 1449 habitantes, vuelvo y digo, según los datos obtenidos de la base de datos que cree. Y pues que usted puede comparar este dato con los datos arrojados por otro software, o incluso usted podría hacerlo manualmente y llegaría al mismo valor. Ok, de hecho aquí la relación de áreas, como yo la llamé, es del 0.27%. Es decir, el área a abastecer, esta azul, es el 0.27% de toda el área de Ibagué. A mi modo de ver parece lógico. Muy bien. Una vez hecho esto, bueno, ¿qué más le iba a decir? La capacidad socioeconómica de los usuarios normalmente se supone debe ser determinada por
la metodología del DNP. No obstante, si ustedes averiguan y si quieren y si logran conseguirlo, pues se le encargo. No se encuentra claramente esa metodología y si usted busca o averigua, no hay, digamos, un método claro para determinarlo. Entonces, lo mejor es pagar por un estudio y todo esto. Realmente este tema de los acueductos requiere estudios hidrológicos, estudios de suelos, requiere también de estudios de mercado incluso para saber si es viable o no la opción de llevar acueductos a ese sector. Pero pues yo determino que es baja mediante las fotos satelitales que tengo de Google, digamos que en ese caso no tiene que ser recursivo, el Street View, y pues parece una zona, pues digamos, sin llegar a ser peyorativo, con capacidad económica media o baja. Entonces digamos que esa fue la manera simplemente como se optó por llegar a ese nivel de complejidad. Digamos el estado de las calles, pues mire usted el Vergel. En el Vergel pues uno podría decir que la capacidad socioeconómica es elevada, hay personas con mucho dinero, y pues asimismo se reflejan en el estado de las calles. Digamos hay un mayor interés de inversión en esas zonas por la capacidad económica. Y porque se mira este tema de la capacidad económica si se supone que estos sistemas pues, son prohibidos por el Estado, y etcétera, etcétera. Pues muy sencillo, y es que eh, estos sistemas no son gratuitos y tampoco es gratuito mantenerlos. De hecho, es muy costoso tanto construirlos como mantenerlos. ¿Okay? Entonces, debe asegurarse que nosotros cobrando tarifas a las personas de esta comunidad podamos, digamos, amortizar los gastos y también mantener el sistema. Ocurre que las tarifas de cobro bueno, la que le llega a usted pues a la casa cada mes, se definen según los estratos y pues será mayor o menor dependiendo del estrato. Entonces significa que una población con menor capacidad económica va a tener un acueducto o un alcantarillado de baja calidad. La respuesta es no, simplemente que se va a ajustar el diseño del sistema a la demanda de los consumidores. ¿Vale? Es decir, esto podría ser una zona, digamos, con una capacidad económica baja. Pero si no fuera esta zona, como si fuera toda esta zona, seguramente el nivel de complejidad debería ser medio alto o medio alto por la cantidad de personas. Es decir, el sistema requiere más agua, por ejemplo, entonces van a necesitar diámetros de tubería más grandes, van a necesitar mayores cámaras de inspección para un alcantarillado, bueno, más accesorios, más tiempo, más mano de obra, romper más pavimento, o sea, los costos, pero también las necesidades, digamos, deben ser equilibradas, ¿no? Entonces, por eso es el tema del nivel de complejidad. Entonces, como es, la capacidad económica de estos señores es baja y como son poquitos, por así decirlo, entonces vamos a crear un sistema que sea acorde a eso. ¿Ok? No es que vayamos a crear, digamos, sistemas peores para una población pobre que para una población más adinerada. Van a funcionar y se garantiza el funcionamiento constante y perfecto de cualquiera de los dos.
Bueno, otra cosa es que tengan en cuenta que este diseño que se les presenta y el que ustedes le piden en general, em, no, no lleva la planta de tratamiento de agua potable. La planta de tratamiento de agua potable es algo, digamos, mucho más complejo ya y puede no ser necesaria. En caso de, digo, casi siempre es necesaria, pero digamos que esta agua podría ser conducida y podría ser, digamos, así como está, ser usada para otros fines, digamos, no para el consumo humano, no tanto para el consumo humano. Y ya vamos a ver por qué. Si nosotros miramos los datos del proyecto que este señor les dio, el ingeniero Peña, les da datos que arrojó o arrojaron los análisis físico-químicos, microbiológicos y organolépticos del agua. Los análisis físico-químicos miran pues lo que tiene el agua, que está compuesta, como que dice el pH, la demanda química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno, creo que a los 5 días, algo así, cantidad de plomo, de cloro, de flúor, etcétera. Hay microbiológicos que no haya estas dos bacterias, pues, pueden generar infección en el ser humano. O sea, puede desatar enfermedades que son eso, las fecales, básicamente, de la materia fecal propia del ser humano. Los organolépticos que tienen que ver con más la parte visual, como el color, los sólidos suspendidos en el agua y pues básicamente estas análisis organolépticos son un primer paso, ¿no? A saber qué características de potabilización debe tener, digamos, la planta de tratamiento, ya que, por ejemplo, un color turbio, un nivel de turbiedad, eh, adicionado a muchos sólidos suspendidos, puede indicar que van a entrar en proceso de coagulación con algún tipo de sustancia base de aluminio que reaccione con estas partículas de lodo para facilitar su remoción del agua, por ejemplo. Entonces yo tengo preparada en mi hoja de cálculo, digamos, esto, que evalúa, según los decretos 475, sí, el decreto 475 de 1998 y el 1594, si el agua o no está en condiciones para ser consumida por el ser humano o si requiere tratamiento. Estos límites, si ustedes consultan ese decreto, es público, simplemente por internet sale, pueden ver los límites, ¿no? Entonces, se evalúan estos parámetros: la turbidez, conductividad, pH, oxígeno, temperatura, demanda biológica, demanda química de oxígeno, coliformes y fluoruros. El flúor, por ejemplo, puede generar cáncer. Entonces, básicamente aquí vemos si cumple o no cumple. Como vemos, hay algunas, por ejemplo, la turbidez, la conductividad, no la cumple. La conductividad, que tiene que ver, por ejemplo, conductividad, una gran conductividad, por ejemplo, indicaría la presencia de metales pesados en el agua, lo que podría ser, hombre, también bastante perjudicial para el ser humano, y de hecho, según esos datos que les dio, lo es. Y bueno, si se evalúa si cumplen o no. Digamos que no se tiene tanto en cuenta en el diseño del sistema, se tiene más en cuenta en el sistema de la planta. Pero es bueno que identifiquen las características del agua siempre que se pueda. Por ejemplo, analice que la turbidez en unidades, no sé qué de turbidez, no recuerdo cómo es un valor de 90 y no cumple lo establecido con la norma.
lo mayor, el límite mayor es 5 en este valor. Entonces es un agua bastante turbia. Como decían, esto da indicios de cómo debe ser el plan de tratamiento, pero también me va a dar un indicio importante en cuanto al diseño del desarenador, y es que mi desarenador seguramente va a tener que ser bastante robusto para poder ayudar digamos, a despejar la mayor cantidad de lodos y partículas suspendidas del agua. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos, ¿no? Esto análisis de la población lo pueden emitir, simplemente. Esto es lo que yo estaba buscando, es un dato global. Entramos a la serie de caudales. Esto sería como el análisis, o corresponde al ítem que ustedes tienen en la rúbrica, que es el análisis de la oferta hídrica. Bueno, esta es la proyección de los caudales, digamos, a lo largo de los años, cómo se va a comportar pues la oferta de agua. Esto, por ejemplo, salen muchos estudios hidrológicos y medioambientales que, por ejemplo, aquí notamos nosotros así rápidamente que el agua en el 75 era mucho más abundante que lo que fue en el 2012, lo que indica que de alguna manera se está reduciendo la oferta hídrica. Esto porque me interesa, porque posiblemente en algún momento del tiempo, quién sabe cuándo, muy posiblemente nuestro sistema ya no puede abastecernos, ¿no? Por ejemplo, considera un problema bastante grave en el que pensar. Bueno, básicamente aquí está el caudal 97.5 días, 99%, perdón, 97.5% y 99% el caudal ecológico. Esto pues, que es el 20, bueno, el 1.2 veces pues, no recuerdo cuál caudal exactamente, bueno, el caudal del 97.5%. Esto, digamos que no voy a ahondar mucho en esto, lo explica Peña en sus diapositivas, que porque siempre hay que asegurar, o sea, mejor dicho, que no estemos utilizando toda el agua en ese tema, que debe haber siempre agua en la cuenca, bla, bla, bla. Son temas de ecológicos ambientales que son muy importantes, pero que yo no me voy a poner a hablarles de eso, porque no soy el más experto ni tampoco me interesa tanto en ese momento. Esto es un análisis de frecuencias para determinar lo que es la curva de duración de caudales, que es lo que ustedes están viendo acá. Estas curvas son únicas para cada sistema. Esta es la de ustedes. Siempre la curva va a tener una forma similar a esta. ¿Sí? Eh, como así. Una curva de duración de caudales. Y aquí podemos ver en el contrario del sistema la población a abastecer, la dotación. Esta dotación, si ustedes ven el título A también, notarán que hay una tabla. Bueno, no la tengo aquí en este momento. Es las dotaciones, pues para este sistema de complejidad esta es la dotación. Esto también varía según el clima, o esto varía según el clima también, si es cálido o es templado. Pues si un clima cálido tiene una mayor dotación que si es templado, por el tema de la evaporación del agua. Y aquí tenemos pues el área del lugar, tenemos el caudal medio diario, caudal máximo diario, caudal de hidrantes, que es 5 litros por segundo, de pérdidas, caudal de diseño, que es la suma de máximo diario, el de hidrantes y de pérdidas, de caudal máximo horario. Para que se determinaran, digamos, todos estos caudales, el caudal de diseño pues es el que va a regir las estructuras, pero lo que es el tanque, si no se llama el tanque, creo que se diseña con 2.5 veces, o el caudal máximo diario, bueno, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, y aquí está cómo se calculó el caudal medio diario, que es la población, este dato, por la dotación neta, es esta,
la, y clima cálido, sobre 86.400 con factores de conversión para pasarlo a litros por segundo, de litro habitante día a litros por segundo. ¿Okay? Entonces vamos a pasar al primer elemento, que es la boca toma. Bueno, simplemente es esto. Digamos que aquí están los planos. La boca toma vendrá de acá hasta acá. Bueno, realmente no. Esto de acá hasta acá son como 20 o 40 metros, pero esta boca toma es bastante pequeña, es casi una boca toma de lateral, aunque es de fondo. Tiene 70-75 centímetros de ancho, que es lo mínimo, 70 centímetros la rejilla, lo mínimo. Aquí se puede ver el detalle, ¿no? La rejilla es de 70 centímetros, la altura de los muros que van a necesitar va a ser de 1.5 metros. Es un sistema pequeño, no me sorprende. Aquí está el diseño del chorro, ¿vale? Que seguramente se les pedirá. Simplemente es como va a caer el chorro antes de la cámara de recolección, y esto es importante para evitar, digamos, los excesos, también colapso en el sistema. De una vez les digo que la lámina del agua del canal de aducción, mejor dicho, el de transporte, sí, es bastante pequeña em, porque en sí digamos que el caudal que pasa a través de esto es bastante pequeño, ¿vale? Solo de 8.41 litros por segundo. Antes tuve que reducir bastante las medidas para lograr tener un, un- un buen dato. Aquí, por ejemplo, no es 15, sino 1.5. Bastante pequeño. La captación, ¿cómo se calcula? Bueno, se tiene en cuenta la altura de la lámina de agua, que la máxima es de 4 centímetros. Bueno, ¿dónde pueden encontrar toda esta información? Todas estas ecuaciones de todo esto lo encuentran en Elementos de Producto de Alcantarillado de Agropecuario, es este librito. Digamos que incluso aquí están los planos, más o menos también en ellos me basé para hacer los planos de ustedes. Y pues el libro que utiliza Peña, el que han utilizado ustedes para desarrollar las clases, entonces pues está bueno que lo miren, ¿no? No obstante, en el trabajo escrito está todas las ecuaciones que se necesitaron, ¿no? Aquí pues ¿cómo se dice? Bueno, se lista uno por uno cuáles son los ítems necesarios para el dimensionamiento de la boca toma. Esto es más que todo, recuerde que cuando se hace un diseño hidráulico se diseña solo lo que es la que la forma del elemento, no tanto que el refuerzo, que la estructura, no. Yo creo que nos interesa más que todo es, por ejemplo, qué tan grande debe ser el tanque, qué tan grande debe ser la tubería, qué pendiente debe tener, ese tipo de cosas, más geometría. El diseño estructural pues ya es para otra disciplina. Ok. Bueno, después de la boca toma pasamos al desarenado. En la boca toma obviamente la hora de captación, esta es la que capta el agua, bla bla bla. Este es el primer paso, ¿no? De la quebrada a la red está el primer paso. Después sigue el desarenador o desarenadores. Pues recuerde que se diseña uno, ¿no? Aquí, bueno, tengo una pequeña tablita de clasificación de material de suspensión. No me acuerdo si esto lo que el libro de la pescaya de otra parte, pero esto es importante. Bueno, esto según el tipo de partículas que ustedes tengan y la cantidad de partículas que tengan en el agua. La densidad de partículas será entonces la de la arena aproximadamente. Casi siempre en estos análisis aproximados, que es un dato aproximado, son exactos, nunca son exactos. Y bueno, básicamente se coloca como
una profundidad que va a tener el tanque para que él me bote el área superficial, o sea, el largo y el ancho. ¿Sí? Y el caudal que van a utilizar, que en este caso es de 8.41 litros por segundo o 0.0084 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Los parámetros de sedimentación, ustedes van a ver que por ejemplo el tiempo de sedimentación es 1414 segundos. Esto sería pues como un tercio de hora aproximadamente, casi media hora. ¿Por qué? Los tiempos de sedimentación deben ser largos. Lo que hace el desalinador es que mediante la adducción llega el agua, y lo que hace es que en el tanque ya no sigue fluyendo, sino que se aquieta. El desalinador tiene unos, como unos disipadores de energía que se colocan y una cámara de aquietamiento. Entonces lo que hace es que el agua reduzca casi que al 100% la velocidad que llevaba, para que las partículas por su propio peso lentamente vayan cayendo, porque el agua fluye, pues ella lo sigue arrastrando. Entonces lentamente van a ir cayendo las partículas más pesadas, las partículas que digamos pueden ser eliminadas, son la mayoría, por ese método. Después, como ya dije, es necesario pasarle a la planta de tratamiento para que ya hagan un proceso de coagulación, pero bueno, la parte, la parte del desalinador, ¿no? Importante, si miramos aquí los planos, miramos el desarenador debe tener cierta pendiente, que no sé si se aprecia bien, pero el desarenador debe tener una pendiente. ¿Para qué es esta pendiente? Si nota, aquí está la tubería de lavado. La tubería de lavado trae una compuerta y cuando yo abro esa compuerta, ella debe poder permitirme despejar todos esos sedimentos que yo he ido acumulando. Si fuera totalmente plano, entonces tendríamos el problema que después me tocaría vaciar el tanque y hacer ingresar a personas para que lo limpien. O si pasa por ejemplo con el delivery, que esto no está más abajo, sino más arriba, si está contrapendiente, entonces nos toca también mantener quitando el agua para limpiar eh, los laterales, ¿no? Para poder poderlo volver a funcionar, y eso la orden de mantenimiento puede costar bastante dinero. Bueno, aquí están aquí la cámara de quitamiento, la entrada del desalinador, etcétera. Aquí se ven las pantallas disipadoras. Eso lo que hace es que ayuda a que el agua reduzca su velocidad. ¿Sí? Estos tanques por lo general son de dimensiones bastante considerables. Bueno, volvemos acá. Entonces él nos arroja un volumen de tanque y un área superficial que tendrá entonces a partir de ese volumen. Este volumen pues, lo divide en esta profundidad que nosotros hemos escogido. 3 metros está bien. Y entonces en base a eso él lo distribuirá, perdón, digamos de manera rectangular simplemente en superficie. Bueno, aquí está que el tema del almacenamiento de los, que por qué, que la pantalla de salida, que el ancho, la profundidad de la cámara de quitamiento, todo eso está bien. Digamos que ustedes si leen el libro que les dije de elementos de cohete alcantarillado puedan eh, tener mayor conocimiento. ¿Sí? Pasamos entonces a la aducción, digamos que me salté, ¿no? La aducción aquí fue diseñada como un canal y como una tubería. No es fácil y digamos a veces tampoco ahondo demasiado porque estos cálculos lo hice ya hace un tiempo también. Básicamente pues aquí están los datos relacionados, como les dije en el libro de la postura hay mejor información, pero a nosotros nos interesa mucho es conocer sobre todo el diámetro interno de la tubería, ¿sí? Que es la que nos va a dar o sea, este diámetro interno debe ser el que nosotros chequeamos, ¿vale? 5.21 centímetros, aproximadamente 2 pulgadas. ¿Mm? Mira, como ya he hablado, la aducción no puede ser mayor de 50 metros. Yo siempre la dejo de 50 metros. Eh,
bueno, está como tubería, el diseño de la aducción como una tubería. Recuerden que pues los diseños de todas las tuberías en acueductos son sistemas de redes presurizadas. Entonces, digamos que el diseño es más sencillo. En un alcantarillado, por ejemplo, que suena a flujo libre, entonces no hay problema, digamos, que la pendiente, que esto, que solamente le da malas pérdidas y que haya suficiente energía. También se diseñó como un canal, ¿vale? Un canal, los canales de toda la vida, en este caso rectangulares, de dos tramos, por la variación de las pendientes. Y pues aquí están relacionados, ustedes vieron hidráulica, saben que es el área mojada, la pendiente, el radio hidráulico, el caudal de diseño para el dimensionamiento, eh, y bueno, y el esfuerzo cortante, etcétera, ¿no? Normalmente para los canales se recomienda mantener flujos laminares o supercríticos, ya que los flujos regímenes críticos o subcríticos, el crítico no es recomendado para ningún tipo de conducto y el subcrítico pues para este tipo de sistemas no tampoco es muy adecuado. Segundo, la conducción, lo mismo, pues esto es 15, no lo va a cambiar, pensé que lo va a cambiar antes. Aquí miramos la relación diámetro-espesor que debe tener la tubería de conducción y mediante eso pues sabemos el diámetro externo de la tubería y el espesor que va a tener la tubería para, o sea, ¿por qué importa el espesor? Porque básicamente eso es lo que le da la resistencia estructural a la tubería, ¿no? Entonces, mientras la tubería es más delgada, es como más débil y si los caudales son muy altos, el agua va limándola, la fricción del agua va, digamos, acabando la tubería. Obviamente muy lento, pero si ocurre, entonces se debe asegurar cierto espesor, ¿no? Tiempo de maniobra, pérdida de carga unitaria, bueno, todo esto está, tipo de pérdidas, coeficientes, etcétera. Aquí podemos ver el perfil de la conducción, es este básicamente. Eh, Justo en esta parte es necesario ubicar una purga. Una válvula de purga sirve para que, si ustedes ven, esta morada es la línea piezométrica. ¿Okay? La naranja es la rasante y la azul es la tubería. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros hemos acordado que del desarenador sale en el agua sin partículas pesadas, pero igual con algún tipo de turbiedad, ¿sí? Partículas que son demasiado pequeñas como para ser eliminadas por gravedad, necesitan medios químicos. Entonces, a veces, cuando hay este tipo de diferencia tan grande entre la línea piezométrica y la tubería, puede que con el tiempo, con mucho tiempo, se vaya habiendo sedimentaciones cada vez mayores que reduzcan la sección efectiva de la tubería. Entonces lo que se hace en ese caso es colocar una purga para, digamos, como labor de mantenimiento, poder abrir esa válvula y permitir la salida de esos, de esos pequeños sedimentos, como una válvula de lavado, básicamente. ¿Sí? Por encima del tanque de almacenamiento. Para el tanque de almacenamiento hay que tener en cuenta una curva de modulación, vuelvo y digo, esto todo está en el libro de López Falla. Y de la curva de modulación, básicamente lo que obtenemos es un volumen de diseño. El volumen de diseño es el volumen que debe nuestro tanque de almacenamiento para asegurar el abasto constante de agua. Entonces el volumen del tanque será un tercio del volumen de diseño. Este le sumará volumen contra incendios y pues digamos de la misma manera, digamos que yo aquí tengo en cuenta, digamos, un diámetro supuesto de tubería, ¿verdad?
Aquí tengo un diámetro supuesto de tubería que es de 8 pulgadas. Yo lo voy a reducir a 4 pulgadas, creo que era la opción. Ok. Entonces, basado en estos cálculos, él me va a entregar a mí eh, la profundidad del tanque y el lado del tanque. Es un tanque cuadrado básicamente, entonces va a ser un tanque de 6 metros por 6 metros en, con una profundidad de 2 metros. Y pues estas son las características hidráulicas del tanque, que su caudal, que el diámetro, etcétera, ¿no? Acá, vamos a ver si les podemos mostrar mejor, está lo que sería esta curva de modulación. Déjenme ver si lo podemos colocar de mejor manera. Está la curva de consumo, son curvas de consumo. Y bueno, esta curva de bombeo no aplica porque pues ya no tiene ningún bombeo. Claro, esto también lo anexan en el documento. Simplemente. Porque se va a 24 horas, porque realmente se lo vamos a 24 horas. Ahorita lo vamos a ver en la red de distribución. Bueno, básicamente todas son sus estructuras. Si ustedes vienen si ustedes vienen a los planos, encontrarán todos acá que los canales de adducción, de conducción, el perfil del mismo, la boca toma, esto obviamente no, la boca toma y el desarenador, el tanque de almacenamiento y el plano de la red. Bueno, el plano de la red sí ya está. El tanque de almacenamiento es ya se los muestro un momento. Vamos a utilizar estructuras XF, plano de red, a ver si efectivamente es esta. Y sí, sí es. Está el plano de la red con todos los puntos y las cotas altimétricas de sus puntos. La ubicación de la boca toma, que es la estructura 1, a ver si le puedo cambiar este nombre. Digamos que el software que utilicé lo dejó esto por defecto. Boca toma. Tanque de almacenamiento. Ok. Ningún problema. Aquí bueno, está todo, los nodos, tal la información. Este plano lo voy a guardar como DWG y lo voy a poner acá, plano de red. Listo. Ok, ya les muestro el tanque. Bien, en cuanto al tanque de almacenamiento les tengo dos opciones. La primera es la que ustedes están viendo acá. Es un tanque elevado con una estructura bien interesante y pues el tanque como tal, ¿no? Arriba, con cilíndrico. No se ve muy grande, pero sí tiene 4 metros de altura, que es un poquito diferente a lo que nos muestran los cálculos. No obstante, el volumen es casi el mismo, también este tiene un volumen un poco menor. Después tiene 75 puntos de metros cúbicos y el del señor de 78. Digamos que en la vida real eso estaría mal hacerlo, pero digamos que por efectos de académicos y peña pues tampoco pondrá problema, no lo revisaría. Esto es simplemente un análisis estructural que está haciendo un tanque como estos. Esto es un software de análisis de análisis estructural y pues lo que yo estaba haciendo, como ustedes pueden ver, es estudiar las reacciones de esto, ¿vale? No estaba pensado para este proyecto. Podemos utilizar eso si quieren. No creo que yo tenga mucho problema
generar algunos planos, obviamente que tendría que arreglarlo, sería más complicado, digamos, pero sería más bonito también, ¿no? Pues eso ya los dejo como criterio de ustedes. O también otra opción, y que según veo puede llegar a ser incluso más viable que esta, es la de un tanque tal cual como lo muestran los datos, digamos un tanque más tradicional que es este, al cual también le estaba haciendo digamos un análisis estructural, un análisis hidrostático, pero es exactamente el tanque de ustedes, un tanque de 6x6 por 2 metros de profundidad. Entonces, pues, yo recomendaría este, pero si quieren darle como un toque de originalidad un poco al trabajo, pueden utilizar el otro. Saber que también nos va con la integración de esto, porque se supone que debe haber mostrado todos los elementos anteriormente y no fue así. Ok, esperamos a que exporte el archivo. Entonces, digamos que este video va a ser mostrando las estructuras y bueno, todo lo que ya he hablado, ¿no? Pero el próximo video que voy a hacer voy a dedicarme exclusivamente de la red de distribución, porque ese es otro tema aparte, prácticamente. Eh, siempre tarda un poquito. Ah, bueno, no sé qué está pasando, esto normalmente nunca pasa. Debería exportarlo con éxito sin ningún problema. Veremos qué pasa. Nada. Entonces, bueno, no puedo ni rotarme nada. Entonces, pues bueno, ustedes me dirán que quieren este o si quieren este otro. Pero pues una vez les digo que ya implementar esto es mucho más complicado, ¿no? No sé qué le pasa a esto. O también si quieren, ustedes podrían descargar este software. No es tan pesado como pudiera parecer. Y presentarle al ingeniero estos modelos que me vayan a tocar a ustedes. O sea, le piden AutoCAD, él no se lo pide en físico, pues ustedes podrían, así como le muestran los planos, mostrarle en vez de ese modelo estructural del tanque, pues, y seguramente eso les llamaría más la atención y si de pronto a Marco les daría un poquito de puntos extra. Bueno, no sé, digo yo, ¿no? Esto es por ejemplo, una pequeña demostración, ¿no? Ojalá tampoco genere errores como lo. Yo le doy calcular, este es análisis estático. Por ejemplo, aquí veo las deformaciones. Si yo entro, estos son análisis por elementos finitos. Si yo entro a resultados, mapas, puedo ver, por ejemplo, los desplazamientos totales. Aplicarlo, que creo que es lo que ya estaba viendo. Aquí están. Digamos que los mayores desplazamientos se van a ver en la base. Obviamente esto digamos puede llegar a ser exagerado, entonces que más de 2 milímetros. Esta zona se está afectando 2 milímetros para los en 36 metros cuadrados que tiene de área. Se pueden ver otras cosas, por ejemplo, mmm, las tensiones. Esto para el tema de refuerzo y todo eso es interesante. No sé por qué no me lo está mostrando adecuadamente. Uf. O no sé si es por tema de visualización de la escala. Por ejemplo, podemos activar las deformaciones para ver cómo se está deformando.
Obviamente esto es exagerado, ¿vale? Esta es como el detalle, ¿no? De esto, de este tanque. Vamos a activar. No sé por qué esto no está funcionando, o si es que no estoy utilizando, o si es que la vista que estoy utilizando en 3D no es la propia. Encontramos aquí. No veo pues un dato, una, una variación significativa. Dirección X. Bueno, el caso es así, esto es un análisis superior que está haciendo este tanque. Ok. Entonces, bueno, voy a seguir con la red de distribución.